Entonces considero que dar estos pantallazos que abren la mirada a las partes relacionadas para que vayan a ver lo que realmente les interesa. Otro de los temas importantes que creo que tiene aquí es la carta del CEO. Y específicamente es interesante porque él detalla cuáles son los temas que consideran la compañía o grupo que tiene que mejorar. Y qué estrategias va a aplicar para mejorar esas falencias o debilidades que tienen. Por ejemplo, una de las falencias que ellos notan que tienen es en tecnología e innovación. Y para ello se comprometen a trabajar en el ejercicio siguiente y en ejercicios futuros sobre este tema. ¿De qué forma? Adaptándose a los nuevos requerimientos que le están haciendo las partes relacionadas y también formalizando algunos procesos para mejorar el reporte integrado. Considero que este informe ayuda muchísimo a las partes interesadas y sobre todo a los inversores. ¿Por qué? Porque se informa específicamente cuáles son los riesgos, los 10 riesgos más importantes a los que enfrenta el grupo, indicando claramente cuáles son las estrategias que ellos utilizan para mitigar esos riesgos. Y adicionalmente, como es un grupo que está en 3 continentes, hace una subapertura donde informa cuáles son los 5 riesgos más importantes que están enfrentando en cada uno de esos continentes y cuáles son las estrategias que van a utilizar o que están utilizando para mejorarlos. Eso simplemente se da un pantallazo en un cuadro y después se desarrolla en forma escrita. También se habla de la relación del grupo con la comunidad, sobre todo en lo que son las empresas mineras. Este es un punto muy importante porque generalmente en muchos casos tienen conflictos con la comunidad que los rodea. Y detallan por cada uno de los continentes en los que tienen operaciones cuáles son los proyectos que están realizando y detalla también qué beneficios le tiene para esa comunidad de estos proyectos y cuáles son los beneficios para la empresa de tener estos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se está haciendo en Sudáfrica que está relacionado con una comunidad o un pueblo cercano a la mina de oro. Y específicamente lo que ellos están haciendo acá es brindando apoyo escolar para que los jóvenes tengan mejores calificaciones y becas a todos aquellos que decidan estudiar carreras relacionadas con matemática y ciencia. El beneficio, evidentemente, que tiene para la comunidad es que tienen jóvenes que han mejorado sus calificaciones y se ha disminuido la deserción escolar. Y adicionalmente que existen más jóvenes con posibilidad de seguir carreras terciarias y universitarias. Y el beneficio que tiene también para ellos es que esto significa que puedan acceder a mejores puestos de trabajo con mejores remuneraciones. Y para, obviamente, la compañía, el beneficio que tiene es que en una comunidad cercana donde tiene sus operaciones pueda tener personal calificado para desempeñarse en ella y de esa manera contratar en una comunidad cercana. Hay que mencionar también, no todos los reportes integrados en Sudáfrica tienen una verificación externa. Este reporte sí tiene una verificación externa, lo que implica que lo hace también más confiable ante los inversores y otras partes relacionadas. Es un informe de aseguramiento razonable, lo que implica que es un informe con opinión. En resumen, considero que es un informe que es muy claro, es muy gráfico, fácil de leer y que ayuda a los inversores al momento de tomar su decisión de inversión. Gracias, Mabel. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrar en Europa. Esta parte de la presentación es parte del trabajo de investigación que estamos llevando adelante en UBA, en el Centro de Investigaciones de Auditoría y Responsabilidad Social, y estamos relevando, digamos, distintos casos de informes y, bueno, para presentar en este espacio solo 2 de Europa. La idea es comentar 2 trabajos, dos informes integrados. Uno de Inditex, que presenta su informe anual. Es una empresa española que tiene como actividad el desarrollo de textiles, justamente, y su venta en pequeñas tiendas, con lo cual los que han conocido
España saben que están distribuidos en distintos espacios. El caso de Inditex es una empresa que ha venido presentando sus informes en línea con el GRI, con el Pacto Mundial, tiene algunos antecedentes y también incluye la información vinculada al Accountability 1000, que es la regla británica que se utiliza también para la preparación de información medioambiental y social. Con lo cual, digamos, llegar al informe integrado en el año 2013, es decir, es un caso, yo diría, maduro, donde podemos recorrer las distintas partes del informe, viendo que responde de manera bastante acabada a lo que requiere el marco del Council. Sin embargo, digamos, adolece de algunas circunstancias que, digamos, el objetivo acá no es resaltar las dificultades, sino más bien mostrar las bondades que el informe integrado tiene, recorre los 6 capitales y el único, o yo diría que la principal dificultad es que es un informe de 320 páginas. Con lo cual, digamos, como me decía un amigo, no se dobla, queda así. Con lo cual, digamos, leer todo esto, pretender digerirlo realmente es importante. Recordemos que el Council propone que esto no exceda las 40 páginas como para que sea algo atractivo. Desde el punto de vista de lo atractivo, sí podemos decir que tiene una gráfica, una visual bastante interesante, y desde el punto de vista del contenido de la información, muestra cómo se crea valor en distintas etapas de su vida, es decir, cuál es su visión, su misión y la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Una de las cosas que me parece interesante comentar es el tema de la integración de los distintos tipos de información. Ya les mencioné el tema de seguir GRI 4 y también cómo esto linkea o vincula con los principios de Integrated Reporting. Y uno de los temas por ahí más interesantes es el llamado balance de los capitales, que se presentó en las memorias del 2013 y 2014, con algunos retos indicados para cada uno de estos capitales que de alguna manera transparentan cuáles son sus objetivos, lo que después permitiría también vincularlo con sus posteriores logros a lo largo de los años. Esto en el 2015 no aparece, lo que en su lugar aparece es lo que llamamos la matriz de materialidad. Ustedes saben que el Integrated Reporting Council incluye, o desarrolló hace muy poco, un concepto de materialidad que para los auditores es algo bastante familiar, pero es el concepto de significación, es decir, lo que puede ser relevante para un grupo de stakeholders puede no serlo para otro. Entonces, como la expectativa del informe integrado es que sea suficientemente flexible para atender al abanico completo de los distintos stakeholders, los 6 capitales deberían rescatar esto. Pero es el propio ente el que debería identificar en interacción con los distintos stakeholders cuáles son los aspectos relevantes que ellos esperarían encontrar en el informe integrado. Y esta validación de ida y vuelta requiere justamente la identificación de drivers que sean los impulsores de valor adecuados para esa entidad. Esto, tirado desde la, digamos, ortodoxia de lo que tiene que ser un reporte, quita comparabilidad porque quita uniformidad respecto de lo que puede verse al comparar distintas unidades, pero verdaderamente responde a las necesidades de los usuarios de esa información. Entonces, esto es lo que, de alguna manera, el Inditex ha rescatado y ha presentado en su matriz de materialidad un diagrama que muestra cuáles son los aspectos, fíjense los cuadrantes que está allí presentando, donde muestra cuál es la sensibilidad que tienen respecto de la importancia y el impacto que esto puede tener. Esto también surge de este trabajo de integración con los stakeholders como para ver cómo esto es rescatado. Con lo cual vale la pena darse una mirada por el informe del 2015 de Inditex como para tomarlo como referencia. Yo diría que es un caso maduro, es decir, es un caso que uno podría mirar como diciendo, esto es uno de los, tendría una calificación de 8 o 9 si hubiera que ponerle nota, como para decir se acerca bastante a lo que el Integrated Reporting Council esperaría. Después tenemos un caso británico de Marks & Spencer, también una tienda de ropa, que está en una etapa más incipiente. Si bien también tenían alguna iniciativa previa con Pacto Mundial, realmente no tenían un trabajo de GRI, siguiendo GRI 4, sino que había algún desarrollo de principios. Este es un informe más breve, de 127 páginas. Igual tampoco llega a las 40, digamos que como expectativa de síntesis,
pero de alguna forma también rescata algo de esto. Y también tiene, lo que parece interesante acá resaltar es el mapeo de los principales riesgos, que es algo interesante para poder, como información sensible que escuchamos en el panel número 2, que quizás las empresas no se sentían cómodas presentando su estrategia, transparentando sus objetivos, esta compañía sí muestra su modelo de negocios y la conectividad que existe entre su estructura de negocios y los riesgos que identifica. Dentro de ese esquema está lo que ellos llaman el plan A, y dentro de ese plan A tratan de presentar los indicadores de GRI 4, justamente han buscado GRI 4 para sistematizar la información que no, digamos, que no es financiera, para poder incluir allí la estructura de información que sí podría ser útil a los otros, para los otros capitales. Allá tenemos después el índice y la estructura, esto ya es la información del contenido, ahí este es el primer informe integrado que ellos preparan y muestra un poco cuáles son los capítulos, nuestro negocio, nuestro desempeño, el governance de la entidad, los estados financieros y aquello que les interesa a los accionistas. Con lo cual, digamos, podríamos decir que cumple también, pero diríamos que con 4 o con 5, ¿no? Como para que apruebe, pero no si hubiera que calificarlo. Pero de alguna forma es un buen abordaje porque realmente lo que trata de presentar es justamente lo que pide el Council sin llegar a desarrollarlo con plenitud. Sin embargo, como hay información que de alguna manera permite profundizar a través de otros informes que ellos han vinculado y linkeado, esto es una presentación bastante cercana. Volviendo por un minuto a lo de Inditex, lo que tiene de ventaja el último informe del 2015 es que tiene la capacidad de navegabilidad. Recuerdan que en el primer panel se mencionó el tema de que esto no tiene un formato de libro que uno va pasando las páginas y uno tiene visualmente Esto tiene más un contexto electrónico donde es mucho más amigable y mucho más flexible también para acceder a la información, lo que también requiere de parte de los usuarios la capacidad de construcción de cómo ir leyendo esto. Pero también lo que se busca es la flexibilidad para que cada usuario mire lo que le interesa y no todo. Entonces, si uno trata de buscar, por ejemplo, a mí me preocupa cuál es el impacto ambiental, porque, por ejemplo, en la compañía que presentó Mabel me pareció interesante ver si la compañía contamina el medio ambiente o lo que fuera, busco lo que refiere a capital natural. Si me preocupa cómo tratan los recursos humanos, entro a ese capital. Y ahí me van a vincular con distintos informes y a los indicadores que allí están presentando. Inditex lo ha hecho realmente de manera bastante, es perfectible por supuesto, pero lo ha hecho de manera bastante amigable y se puede acceder de manera bastante flexible. En el caso de Marks & Spencer hay que tragarse las 127 páginas. Es decir, hay que mirarlo un poco, encontrar alguna información, entender un poco, decodificar qué es lo que presentan, buscar en los diagramas, tratar de bucear en ellos y encontrar alguna información que tampoco, también es un negocio que, a diferencia de lo que puede ser un ente de recursos naturales, una tienda de ropa es como más un negocio por ahí, de menor impacto en varios sentidos. Bueno, le doy la palabra a Francisco. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien de Marks & Spencer acá, ¿no? Por las dudas. No es valorativo lo que dije, no es valorativo. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias también a Fermín y todos por organizar el evento. La verdad es que, continuando un poco el panel, la idea ahora es meternos un poquito más de lleno en la región, ¿sí? Ver qué proyectos hay hoy, o qué proyectos no, qué reportes, o cuántas compañías publican su reporte basados en los lineamientos de reporte integrado. La verdad que no son muchas, algo ya había comentado Marcelo en su inicio. Si vemos cuántas compañías hay, son 14 reportes presentados a nivel regional en Sudamérica, de los cuales 10 están en Brasil, ¿sí? Hay 2 casos en Chile, y uno en Colombia y uno acá en Argentina reportado como publicado o autorreferenciado como reporte integrado. Si uno tiene que ver los sectores a las cuales pertenecen esas compañías que tienden a publicar sus reportes bajo los lineamientos del reporte integrado, vamos a encontrar que está bastante repartido el tema, ¿sí? El sector servicios, sobre todo financiero, acapara con un tercio, si se quiere, de los reportes publicados. Lo que tiene que ver con compañías del sector industrial también
otro tercio, y el siguiente tercio repartido entre lo que tiene que ver con el consumo masivo. Y entonces no hay una clara tendencia de qué tipo de compañías tienden a publicar sus reportes de un modo integrado. La verdad es que no podemos sacar una conclusión en referencia a eso, con lo cual eso dice que todavía las compañías no están sumamente preparadas para esto, o que no hay una conclusión concreta de qué puede llegar a pasar, por qué todas las compañías no están reportando bajo estos lineamientos. Quizás puede pasar que muchas venían, y depende del contexto de cada país de la región. Brasil en su momento venía avanzando muchísimo con lo que es la emisión de distintos reportes de sustentabilidad. Debido a su contexto político y económico de los últimos años, esto hizo que esto se retrotrajera un poco y se amesetara el tema de la evolución en el tema de publicación de reportes. No así en el caso de Perú, por ejemplo, donde está evolucionando muchísimo. Colombia se está evolucionando muchísimo, y por eso que también hay un caso en el tema de una compañía que publica bajo el reporte integrado. En el caso de Chile también las compañías, ya hay una gimnasia bastante importante en lo que es publicación, en lo que era publicación de reporte de sustentabilidad. Las compañías están tendiendo a avanzar y a evolucionar en lo que es la publicación de sus reportes, y utilizan este mecanismo de reporte integrado como modo de evolución en la demostración de sus modelos de negocio. El caso que vamos a ver ahora es el caso de Natura. Algo se habló ya en el panel anterior. Julián un poco mostró lo que es Natura, cómo Natura muestra su modelo de negocio, ¿sí? Y lo referenció muy bien en esto de que Natura, lo que me llamó la atención del reporte, y que por eso lo elegí como caso de estudio para este panel, era que mostraba y sintetizaba todo su modelo de negocio en una sola página, que lo dijo Julián bien hace un rato. Ahora bien, Natura, para llegar a esto no fue de un año al otro, ¿sí? Sino que Natura venía de 15 años de publicación de sus reportes de sustentabilidad, y tratando de unificar las piezas, ¿no? Y ordenar las piezas a sus distintas áreas para llegar a tener una visión más holística de la compañía, ¿sí? Y no solo holística, sino que abarcara toda la cadena de valor de su producto. Entonces, esto hizo que a lo largo de los años se fuera evolucionando. Natura empezó con su reporte de GRI al principio de todo, fue evolucionando conjunto con el GRI. Publicó su reporte GRI en su versión 4 hace 2 años atrás, y el año pasado se decidió ya publicar su reporte siguiendo los lineamientos de lo que es reporte integrado, obviamente anexado a lo que es, o complementado, si se quiere, no es anexado la palabra, complementado con lo que es el reporte GRI, ¿sí? De hecho, si uno ve el reporte de Natura, se va a dar cuenta que tiene un informe de verificación externa, y cuando ve el alcance del informe de verificación externa, solamente alcanza a la parte GRI, no al resto del reporte, ¿sí? Entonces ahí es otro de los temas que se hablaron en los paneles anteriores, donde faltaba todavía esto que se está construyendo acerca de cómo se construye este reporte, y finalmente cómo va a quedar. No hay un ejemplo, no hay un modelo de reporte integrado, ¿sí? Sino que esto se está construyendo en el día a día y se está aprendiendo este concepto de learning by doing, ¿no? Entonces, bien, Natura hace 15 años que viene en esto, decidió implementar este cambio cultural, ¿sí? Este cambio cultural que implica publicar o seguir los lineamientos de lo que es reporte integrado, con esta mirada más holística, en donde todas las áreas, ¿sí? Están relacionadas unas con otras y se impactan unas con otras. Cada área impacta en una con otra. Entonces, desde Natura se dieron cuenta que, o se le dio un valor mucho más estratégico a cuestiones no financieras. Entonces, sí, se decidió mostrar de esa manera. Ahora, para mostrar eso, hubo que tener un cambio cultural, y para ese cambio cultural se decidió tener una visión de largo plazo. Para eso presentó el año pasado su visión 2050. La visión 2050 de Natura tiene objetivos dentro de los distintos capitales, que ya se mencionaban antes, el famoso pulpo que mostraba anterior, con los distintos capitales. Bueno, dentro de cada uno de esos capitales
aparecen distintos objetivos al 2050, de los cuales Natura tiene metas dentro de los distintos planes, digamos, corto, mediano y largo plazo. Si uno se pone a ver el último reporte de Natura de este año, que se publicó, digamos, en 2016 para el periodo 2015, en algunos aspectos se van a encontrar, incluso que también habla bien del reporte, que es un reporte que mostró como en algunos indicadores bajas considerables, teniendo en cuenta el contexto que vivió Brasil el año pasado. Esto hizo que indicadores, por ejemplo, entre otros, de temas de cambio climático, que para Natura, ahora vamos a ver, es un tema fundamental, son indicadores que a nivel de emisiones, las emisiones de Natura subieron el periodo anterior. Entonces, esto tiene que ver con la reducción de las ventas. Si uno reduce las ventas, las emisiones por producto producido, ¿sí? Hace que suba el nivel de emisión. Ahora bien, la compañía así todo volvió a reafirmar en este reporte que sí continúa con su objetivo de reducción de emisiones al año 2050 y con su primera meta 2020, con lo cual este periodo se están implementando muchas más cuestiones que tienen que ver con temas de cambio climático, porque hay que redoblar el refuerzo para poder lograr esa meta. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, para llegar a esta visión 2050, hubo que rehacer todo o rediseñar toda la estrategia de negocio, ¿sí? Cuando se habla de rediseñar, Marcelo hablaba recién del tema del análisis de materialidad. Hubo que rehacer todo el proceso de análisis de materialidad de Natura, el que venía haciendo con GRI 4. Bueno, ahora se le implementaron las cuestiones de los lineamientos del reporte integrado y se rehizo todo el proceso de análisis de materialidad, involucrando a una gran cantidad de stakeholders, no solo de las operaciones de la compañía en Brasil, sino de las operaciones de compañía en todos los países de la región. Y esto se hizo a través de 4.000 y pico de encuestas con público en general, con público interno, con accionistas, a través de workshops, talleres. La verdad que el proceso de análisis de materialidad que se hizo fue muy, muy profundo. De ese proceso se identificaron, si se quiere, 9 temas muy relevantes, de los cuales, a partir de un proceso de validación interna por parte del governance de la compañía, se pudieron agrupar en 6 temas en particular. Esos 6 temas tienen que ver con el tema de residuos, el tema del cambio climático, el tema del uso del agua, el tema del origen o de la transparencia del origen de los productos, y por otra parte el tema de la sociedad o socio-biodiversidad, como lo llaman ellos, que tiene que ver de dónde salen de las comunidades, de dónde salen las materias primas, de dónde se adquieren las materias primas para llevar adelante todos sus productos. La verdad que como está bueno ver el análisis de materialidad que hizo Natura, porque sirve a modo de ejemplo para otras compañías de un sector similar que puedan tomar el modelo de cómo se hizo todo. Y por último, otro de los temas que quería mencionar, que está bueno, que también se mencionó en los paneles anteriores como temas relevantes o que tienen que ver con el modelo de negocio y tienen que ver con los lineamientos establecidos por el reporte integrado, es mostrar un poco más cómo es la gestión de riesgos de la compañía, y se muestra cómo son los riesgos de la compañía. Para esto la compañía hace un mapeo de riesgos, que tienen que ver con riesgos estratégicos y riesgos operativos, ¿sí? Los riesgos estratégicos tienen que ver más con, si se quiere, con el impacto que puede llegar a tener en la ambición o proyección del negocio a corto, largo y mediano plazo, y los riesgos operativos tienen que ver más que nada con los procesos internos dentro de cada una de las operaciones de la compañía en los distintos lugares de la región. A eso se hace un mapeo de distintos temas y se le otorga una escala, si se quiere, de nivel de riesgo, que de acuerdo a la escala que tenga, si es más alto o más bajo, va a tener un nivel de injerencia, distintos estratos dentro del governance de la compañía. La verdad que el reporte está muy bien hecho, lo que decía Marcelo recién también, está muy
bien mostrado, no es algo denso de leer, uno puede ingresar a la página y está en un formato de navegabilidad que es muy claro, muy preciso, te dice dónde vos estás en cada parte del reporte y cómo se linkea esa parte con las distintas áreas de la compañía en donde puede llegar a impactar, con lo cual es muy consistente en su presentación. Eso la verdad que también llama mucho la atención, y si tuviese que poner un puntaje también está para un 8 o un 9. Esto no es porque nos regalan cremas como dijo Julián, sino que la verdad que el reporte está muy bueno. Así que muchísimas gracias. Bueno, un poco a modo de síntesis, digamos, recorrer que en las regiones tenemos el desarrollo más fuerte de Sudáfrica. Esto creo que tiene que ver con la obligatoriedad, de alguna forma allá tiene una inserción importante, además de la cultura que tienen en venir haciendo esto. Después tenemos el grupo de Europa, Australia y Japón, que también vienen haciendo esto con bastante iniciativa, y lo mismo Brasil. Tenemos un vecino que viene con más de 15 años con lo que tiene que ver con informes, con información no financiera, publicándola con sus famosas memorias de sustentabilidad, y que también se acopló a esto del informe integrado, y donde tenemos ya 12 casos recientes de presentación de información de informe integrado, como para poder mirar algo si queremos cercano a nosotros. En lo que tiene que ver con los sectores, vemos ahí el tema de las áreas financieras y el área, digamos, de recursos naturales como espacio de aquellos que tienen más interés en mostrarse hacia terceros. Y en cuanto a los elementos de contenido, fíjense que esto es bastante flexible, es decir, no hay una línea central donde uno dice realmente lo que está estructurando informe integrado, qué es lo que tiene que decir, sino que en realidad cada entidad identifica los aspectos de materialidad que son importantes. Y esto puede lograrse con aproximaciones sucesivas. La idea de presentar informes de distintos sectores, de distintas regiones y con distinto grado de madurez, pretende mostrar que esto no se tiene que lograr de entrada y tiene que llegarse al óptimo desde el primer informe integrado que se prepare, sino que esto puede ir lográndose por aproximaciones sucesivas. De hecho, algunos tienen verificación externa, algunos no, y esto tiene que ver también con el grado de madurez de desarrollo del informe integrado que se va elaborando. Con lo cual, nuestra expectativa es impulsarlos a que se animen, porque realmente es una iniciativa que resulta loable e interesante. Lo que nos queda ver es, y por casa, cómo andamos. Bueno, pero eso viene en el panel que sigue. Muchas gracias. Yo también. Muy buenos días a todos. Bueno, el siguiente panel está compuesto por Marcelo Cosat. Pudo estar presente por un inconveniente de su último momento, entonces elaboró ¿no? Solo lo que hicimos acá fue contactarlo a 7 minutos. Detalles de la noción de lo que él iba a presentar. Y el otro integrante es Alejandro Tirado.
Marcelo González, contador público, tiene un posgrado en estrategia y cambio en el PA y es director de reporte contable y cumplimiento X en Telecom. Es vicepresidente también de la segunda Cámara de Sociedades y miembro titular del Senado. Y Alejandro, contador y licenciado en Administración, en MBA en National University, es Investor Relations Manager Centenaris, ayer fue papá. Así que también. Si no, nos mandaba otro video. Casi, casi. Muy buenos días a todos. Lamento mucho no haber podido participar en vivo y en directo, pero bueno, gracias a la tecnología, con Fermín decidimos utilizar este pequeño video para hacerles llegar algunas reflexiones alrededor de este interesante tema. Las que estamos haciendo esta pequeña filmación a pocas cuadras de mi oficina, se está completando lo que es el foro de inversiones que algunos han bautizado como el mini Davos, en donde más de 1.600 empresarios, ejecutivos nacionales e internacionales están evaluando la potencialidad de nuestro país para realizar nuevas inversiones, desarrollar nuevos negocios. Adicionalmente, un tema que es muy relevante para el mercado corporativo, para el desarrollo de las inversiones, ha sido la decisión del Gobierno Nacional de reinsertarnos en los mercados financieros internacionales. Por el otro lado, sabemos por noticias periodísticas que la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Economía están impulsando el fortalecimiento del mercado de capitales doméstico, nacional, a través de una nueva reforma de la ley de mercado de capitales. Y por el otro lado, se han conocido declaraciones de los directivos de la Comisión de Valores, en donde se va a tratar de impulsar el mercado de capitales a través de el desarrollo de mejores prácticas de buen gobierno corporativo. Todavía metiéndonos un poquitito más en tema, yo creo que la clave del éxito para la implementación del reporte integrado pasa por respetar el principio de voluntariedad, que es hoy por hoy el reporte integrado se convierte en una herramienta más que las compañías tenemos para rediseñar nuestro modelo de comunicación y de relacionamiento con los distintos interesados en las compañías. Yendo a cómo estamos las compañías argentinas preparadas para lanzarnos en este proceso de implementación del reporte integrado. Pero de acá, sin entrar en subjetividades o especulaciones específicas, creo que hay tres grandes grupos de empresas que están en situaciones bien distintas para abordar este desafío. El primer grupo es el mayoritario en número y son aquellas compañías que definimos como compañías cerradas. Sin duda que ese grupo de empresas, que es el más importante en Quantum, son las que menos preparadas están para hacer en corto plazo un acercamiento a la implementación del reporte. Al segundo grupo, y me estoy refiriendo a las compañías que están dentro de la oferta pública. Esas compañías yo creo que tienen algunas chances fuertes de
aproximarse a este nuevo concepto porque han demostrado en el corto plazo una capacidad muy grande para producir información financiera de alta calidad de acuerdo a normas contables internacionales. Y sus auditores han tenido en los últimos años que revisar esa cuenta utilizando también normas de auditoría internacional. Existe un subconjunto de empresas que tienen muy buenas chances, muy buenas habilidades de adoptar el reporte integrado en un plazo más corto. Me estoy refiriendo a las cotizantes en el mercado nacional y en el exterior. El costo incremental de producir lo que hoy tiene respecto a lo que implica el reporte integrado no es tan significativo como en los otros dos casos. En primer lugar, yo creo que el principal beneficio de todas las compañías es que es mucho más importante el proceso de gestación del reporte que el reporte en sí. Hoy estamos en presencia de un documento que pretende mostrar una realidad mucho más amplia, con un enfoque más político e integrado. Con esa lógica yo creo que los administradores de la compañía tenemos que interpretar el verdadero significado del reporte integrado como la oportunidad que tenemos de, primero, mejorar nuestros procesos de generación de valor de un modo equilibrado con todos los interesados de la compañía, y recién ahí, una vez alcanzado la mejora en ese relacionamiento, ponerlo en evidencia y ponerlo a disposición del público interesado. ¿Qué puedo decirles para concluir esta presentación? Que creo que están dadas las condiciones del país y de los mercados financieros como para que las compañías que realmente quieran trabajar en el proceso de reducción de su costo de capital, con un proceso de transparentar el modo en que las compañías rinden cuenta de sus acciones en términos amplios. Yo creo que pueden esas compañías encontrar en este modelo que es flexible una excelente herramienta y una excelente oportunidad para lograr esos. Muy agradecido por la atención. Nuevamente pido disculpas por no estar presente en este momento y espero que nos veamos en un próximo seminario. Muy buenos días a todos. Lamento mucho no haber podido participar en vivo y en directo, pero bueno, gracias a la técnica. Bueno, buenas tardes y gracias por el saludo al principio. Yo brevemente quiero compartir con ustedes dos aspectos relativos a Tenaris, principalmente el entorno en el cual Tenaris se desempeña, específicamente en lo que se relaciona al reporting, a los distintos reportes que preparamos en Tenaris, y segundo, más específicamente a mi área de responsabilidad, cómo es la relación con los inversores. De alguna manera, nosotros estamos en el front-end de todo el sistema interno de generación de información, de reportes, y cómo es el feedback, qué comentarios recibimos de parte de los inversores en cuanto a sus necesidades y qué cosas vemos que les sirven, qué cosas no y qué cosas nos piden adicionales a lo que hacemos. Entonces, primero darles un pantallazo. Tenaris hoy es una empresa de aproximadamente 16 billion de market cap, domiciliada en Luxemburgo y cotiza en 4 bolsas, en Nueva York, en Milán, en Buenos Aires
y en México. Esto de alguna manera nos pone sujetos de mucha diversidad en términos de los entes reguladores y también diversidad en términos de los distintos inversores que tenemos en las distintas bolsas. A veces difieren en sus approach, lo que mencionaban en los otros paneles, son inversores de corto o de largo plazo, y también a veces difieren en cuanto a los sectores, ¿no? Somos una compañía que hoy tenemos inversores enfocados en el sector de petróleo y gas, que es el principal mercado que atendemos, pero también tenemos inversores que invierten en Milán a través del índice principal de la bolsa de Milán, y que entonces tienen un mandato y un perfil y un interés diferente, y también tenemos una base grande de inversores de mercados emergentes, principalmente de Latinoamérica. Tenaris tiene, yo diría, 3 principales reportes públicos. El 20F, el reporte anual que preparamos bajo requisitos de la ley luxemburguesa, y el reporte de sustentabilidad, Sustainability Report. Sustainability Report de Tenaris se publicó por primera vez para el año 2009. En realidad no era un Sustainability Report, se llamaba HSE, Health, Safety and Environment Report, y a partir del año 2014 lo convertimos en reporte de sustentabilidad, extendiéndolo a áreas como innovación, recursos humanos, relaciones con la comunidad, gobierno corporativo y finanzas. O sea, fue un proceso que fuimos transcurriendo y que terminamos en este Sustainability Report. Uno de los drivers, uno de las fuerzas que determinó que hiciésemos este Sustainability Report fueron justamente los inversores. O sea, el management de la compañía se dio cuenta de que había cada vez más una base de inversores que nos preguntaban sobre estas cosas y que los reportes que teníamos, muchas de estas cosas no las cubrían. Entonces, bueno, recibíamos todo el tiempo emails de parte de los inversores con cuestionarios o con preguntas, y los íbamos respondiendo uno a uno de acuerdo a las necesidades. De alguna manera, con el HSE Report esto no se solucionó y siguió. Y es curioso porque mucha de la información que nos pedían estaba incluida en este reporte, pero no la encontraban, no la accedían, y muchas veces nuestra respuesta era ni más ni menos que a cada una de las respuestas le mandábamos un link de dónde estaba esta información publicada. Desde que publicamos el Sustainability Report, esto disminuyó considerablemente. Y creo que en parte tiene que ver con el título, ¿no? La gente esperaba encontrar estas respuestas en un Sustainability Report y no en un report llamado HSE, que capaz no entendía muy bien qué era. Ahora, un poco lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos distintos stakeholders que son los que usan estos reportes. Y probablemente el principal sean los inversores, porque al final son los que van a usar esta información para decidir tomar sus decisiones de alocación de capital. Cuando nosotros hablamos con ellos, lo que nos dicen es, y se lo hemos preguntado específicamente a efectos de este seminario, para ellos hoy el reporte principal que usan en la mayoría de los casos es el 20F, en caso de compañías extranjeras que cotizan en Estados Unidos, o el 10K en el caso de compañías que directamente están domiciliadas en Estados Unidos. Y cuando le preguntamos por qué, hay principalmente 2 motivos que mencionan. Uno, por la estructura que tiene, que está todo muy regularizado, entonces ellos saben exactamente dónde van a encontrar lo que necesitan y lo pueden comparar en su universo de potenciales inversiones una compañía con otra, y más ahora que la SEC tiene la posibilidad de bajar la información para distintas compañías directamente en Excel. Y el otro motivo por el cual
en su gran mayoría el 20F o el 10K siguen siendo el principal documento que usan los inversores, es por un tema de confianza o de desconfianza, porque saben que es un documento que está revisado, saben que es un documento que está auditado, saben que la SEC continuamente nos manda a las compañías requerimientos y nos cuestionan cada palabra que ponemos en ese documento, y porque saben que alguien puede ir preso por lo que diga o por lo que no diga en ese documento. Entonces, estos son los dos factores que hacen que, al menos en nuestra experiencia hoy, los inversores sigan eligiendo estos documentos. Por supuesto, como se dijo en los otros paneles, cuanto más información le demos, probablemente mejor, y la van a ver, y la van a analizar, y la van a interrelacionar. Pero esta sigue siendo hoy por hoy la principal fuente de información que ellos usan. Después, yendo al tema de la diversidad de los mercados y de la diversidad de inversores, también nos pasa algo que se presentó en el panel anterior. 50% del trading de acciones de Tenaris ocurre en Estados Unidos y prácticamente el otro 50% ocurre en Milán. Diría que el 90% de las consultas y requerimientos que recibimos de temas de Corporate Social Responsibility vienen de Europa, del Reino Unido o de Europa continental. La verdad que en Estados Unidos, y era como estaban antes, prácticamente este tema no les preocupa. También tiene que ver con el estilo de inversores, ¿no? Que es lo que decía antes. En Estados Unidos tenemos una base de inversores más de corto plazo, tenemos muchos más hedge funds, mientras que en Europa tenemos muchos más inversores que buscan valor y que buscan tener tenencias de más largo plazo. Bueno, y un poco lo que les decía, ¿no? Hubo todo un periodo en el cual fuimos recibiendo paulatinamente más requerimientos de temas de Corporate Social Responsibility, y como que esto tuvo un pico hasta el momento en que publicamos el Sustainability Report, a partir del cual disminuyó considerablemente. Queremos pensar que tiene que ver con que fue una buena decisión publicar el reporte de sustentabilidad, y que de alguna manera la información que el mercado nos estaba pidiendo estaba disponible ahí, y hoy no necesitan pedírnoslo específicamente. Así que bueno, como compañía, de alguna manera, cuando pensamos en desarrollar o en publicar un nuevo reporte, creo que hoy el management lo primero que nos preguntaría sería, bueno, ¿te lo están pidiendo los inversores? ¿Es algo que recibí del mercado, que te dicen, che, ¿cómo no tenés un reporte integrado? Y lo otro es, obviamente también, siempre ver qué hacen los comparables, ¿no? Qué hacen los competidores, qué hacen las compañías referentes en el mercado. Y en esto creo que es importante, tal vez algunos de los otros miembros que expusieron lo pueden saber mejor que yo, que General Electric, por ejemplo, entiendo que acaba de publicar. De alguna manera es una compañía que siempre es referente en muchos temas. Así que bueno, como compañía, de alguna manera estamos como entiendo muchos de ustedes acá, tratando de entender de qué se trata y ver cómo evoluciona, para estar preparados eventualmente. Una aclaración que creo que la tendría que haber dicho al principio, que no hacemos reporte integrado, pero creo que quedó claro. Estar preparados para el momento que decidamos hacer un reporte integrado. Yo con eso concluyo, y no sé si alguno tiene una pregunta, o si no, le dejo la palabra a Milagros.
Bueno, la idea ahora es ir pasando el micrófono entre ustedes para... Gracias. Levantan la mano y yo se la dejo hacer el micrófono. El primero valiente, por lo menos. Gracias. No sé si mi reflexión va a ser muy cómoda, pero me quedé con el primer orador, el doctor Fermín del Valle, no sé si está por ahí, sí, que planteaba el tema del cambio cultural. Y me hubiera gustado por ahí profundizar, ¿no? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de un cambio cultural? Si simplemente es realizar un reporte integrado o si vamos mucho más allá y estamos pensando en que las organizaciones sean realmente más transparentes. Otra cosa que me hizo un poquito de ruido, o sea, eso me resonó muy bien, el tema del cambio cultural del Valle, me hizo un poquito de ruido el foco en inversores y financiadores, ¿no? Creo que Ethel después hizo hincapié en la sociedad en general y en todo el interés, en no hacer foco solo en los inversores o financiadores. Tenemos problemas graves a nivel empresa en todo el mundo. Los niveles de confianza en las empresas son bajísimos, porque están alrededor del 15 o 16%, seguidos por los políticos, pero eso no nos consuela. Y cuando se abre ese nivel de confianza, encontramos que las tecnológicas son las que más confianza tienen, y las que menos confianza tienen son justamente las que más reportes integrados hacen, ¿no? Las mineras y los bancos de la sociedad, ¿no? Entonces, digo, si sabemos que el motor de cambio tiene que estar dado desde las empresas, o sea, creo que es muy fuerte el cambio cultural que necesitamos hacer. Y para la sociedad, yo digo, el reporte integrado es algo accesible. Un consumidor, un usuario, ¿no? Porque vimos casos de empresas que son de consumo masivo. Entonces, yo diría, desde el punto de vista práctico, nos tendríamos que preguntar, y yo les pregunto al panel que expuso sobre Inditex y Marks & Spencer, si yo voy hoy a Europa, soy una consumidora consciente y quiero comprar en la empresa que es más ética y que mayor beneficio le da a la sociedad y a la comunidad, la que más contribuye al bien común. Después de haber estudiado los reportes integrados de ambas, ¿ustedes a qué empresa me recomiendan que compre? ¿Voy a Marks & Spencer o voy a Inditex? Pero digo, es concreto, ¿no? O sea, sabemos que el poder de cambio en el mercado está en el consumidor. Pero ¿qué información le estamos dando al consumidor acerca de dónde tiene que comprar y elegir para realizar los cambios que sabemos? Digamos, no vi tampoco en estos reportes integrados la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. O sea, ¿nos estamos poniendo objetivos o son solo los que la empresa le parece y el benchmarking hasta donde le parece? Pero realmente, no sé si alguno llegó a la conclusión y me puede recomendar si compro en Inditex o Marks & Spencer. Espero sugerencias. Mira, es fácil, si estás en España, Inditex, si estás en Inglaterra. Si estás acá, ninguno de los dos puede estar acá. No, yo creo que es interesante el planteo. Yo creo que es una iniciativa que es perfecta. Para contestar el tema del cambio cultural, después paso. Pero para contestar el tema del informe de la utilidad, me parece que es la primera vez que tenemos un informe que cuenta o que puede ser de interés de los consumidores. Yo no creo que los consumidores encontraran información útil. Tampoco suficientemente útil en las memorias de sustentabilidad aisladamente. El informe integrado es por primera vez un elemento que permite dar información que yo creo que está lejos de ser completamente útil y responder a las necesidades de todos los usuarios y de los interesados, pero que tiene esa intención. Entonces, si yo soy un consumidor y quiero ver si la información del producto, de los servicios que están allí presentados cumplen con temas, por ejemplo, Europa es una sociedad responsable respecto al cuidado del medio ambiente, y lo que hacen respecto a sus productos son biológicamente procesados en forma aceptable, y lo hacen también con personal adecuado,
Y esto está en el informe integrado. Entonces, lo puedo buscar ahí. ¿Es esto presentado de manera uniforme a lo largo de todas las compañías? No. ¿Es esto presentado de manera completa? ¿Es esto presentado exactamente como los usuarios o los consumidores quieran tener? Todas las respuestas a esto todavía no. Pero vamos en ese camino. Entonces, no sé si querías algo más respecto del tema del cambio cultural. No sé qué ocultaba. Bueno, hablaba no. de simplemente esto de un resultado, era algo más de la ética con la mercado y más. No, perdón. No, cuando yo me refería a esto, en realidad lo que hago es trasladar mi lectura de lo que hay detrás del movimiento. Y me parece que ellos apuntan, quienes han estado impulsando esto, apuntan más bien a un cambio cultural del mercado de capitales, en los inversores, cómo piensan los inversores, cómo se conducen los inversores, por un lado, y cómo piensan y cómo se conducen las organizaciones en su proceso de crecimiento. No me parece que estén pensando tan lejos como vos estás pensando, y tu punto me parece que va más a otra de las cuestiones que mencionamos, que es, bueno, ¿a quién tenemos que informar? ¿Solo a los inversores o a todos los interesados? ¿Y cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cierto? El reporte integrado está pensado más que nada, todavía sigue pensando que el usuario primario para el reporte son los inversores, sin perjuicio de que los demás puedan encontrar interés. Vos estás yendo un poco más allá, que es decir, bueno, ¿qué le tenemos que informar a otros interesados y en particular qué le tenemos que informar a los consumidores? Es un largo camino a recorrer. Los cambios culturales no se miden en años, en décadas. Le pusimos 8 o 9 en algunos reportes. Me parece que dentro de si no mejoran, no le vamos a seguir. Es decir, la vara va a ir subiendo. Y la verdad, nosotros estamos muy, creo, ¿no? Después ustedes dirán, muy satisfechos de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hemos visto, primero por la presencia de todos ustedes. Segundo, porque nosotros hemos estado imaginando este evento, pero recién hoy pudimos ver de qué se trataba, ¿no es cierto? Y me parece que ha sido una buena síntesis, por un lado del estado de situación, pero por otro lado también de lo que este tema intuimos que representa. Yo creo que hoy estamos hablando de un tema que va a ser mucho más importante de lo que todavía hoy se puede, ¿cierto? Y estamos un poquito en la vanguardia. Y lo que queremos desde acá de San Andrés y desde esta Argentina, que pensamos que tiene muchas ganas, ¿no es cierto?, de producir un cambio importante, ubicarnos en esto no como espectadores, sino también como protagonistas. Creo que Argentina también en esto puede hacer aportes porque estamos en un tema que está virgen, que tiene todo para evolucionar, y bueno, ideas como las que vos planteás, creo que hay que receptarlas y después al final les voy a hacer una pequeña invitación a una nueva iniciativa que estamos pensando. Gracias. En ese pensamiento holístico de integración y en ese cambio cultural, pregunto, la reciente sanción de la Ley de Acceso a la Información, porque tiene en uno de los artículos, no sé si es el 27 o el 26, que todavía no ha sido publicado, pero ya fue sancionada la semana pasada, en la nueva ley hay un capítulo, mejor dicho, un artículo más puntualmente, más que un capítulo, relacionado con justamente los aspectos financieros. Bien, y esto viene a cuenta por un caso puntual. Podemos mencionar otros, pero uno puntual que ha sido de carácter público, como ha sido, o es, y sigue siendo todavía por ahora, el caso del contrato con Chevron. Bien, una de las cuestiones que se planteó, incluso el presidente de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, hace un mes en el Senado, perdón, en Diputados,
lo que planteó fue de que las cuestiones relacionadas con entidades financieras respecto de sus modelos de negocios es una cuestión que, por lo menos en la mirada de la UIF en ese momento, y que ha tenido reflejo ahora en la nueva ley, es respecto a que hay información reservada, que no se puede publicar como cualquier otro tipo de información para la sociedad o el consumidor. Entonces, en este contexto quiero preguntar si en esa mirada, como ustedes en los distintos paneles lo han planteado, respecto de la integridad, la mirada holística, en esto de que para ser responsable hay que ser comprensible, según King, pregunto si empujará en esa dirección, será un factor, y en ese cambio cultural también, porque hacia ahí vamos, la nueva ley de acceso a la información. Creo que no hay una relación, un vínculo directo, digamos, entre lo que puede ser la legislación o esta nueva ley con lo que es el reporte integrado. Lo que sí es un tema importante y que esperamos que sea impulsado y que sea mejorado a través de la utilización de esta herramienta de reporte integrado es la transparencia. Ahora, ese pedido de transparencia, más allá de los aspectos legales, es la demanda que tienen los inversores y el resto de los stakeholders. Entonces, en la medida que la comunidad usuaria de estos reportes requiera de determinada información, sea la que sea esa información, las compañías van a tener que darlo, porque el no brindar esa información, en definitiva, los deja fuera de un mercado, o sea, del acceso a financiación en el caso de los inversores, pero de un mercado o de alguna actividad que quieran hacer. Entonces, yo más que atarlo a un tema legal o a la legislación, lo ato otra vez a un impulso de los usuarios de esos reportes, y esperamos que sea así. Ahora, por otro lado, no es mi expectativa, y poniéndome del lado como empresario, digamos, no le encuentro un atractivo o una necesidad de divulgar absolutamente todo. Hay cosas que no tienen por qué ser divulgadas, que no son de interés para tomar decisiones de inversión, o que realmente el valor de esa inversión es que eso sea secreto, como decíamos, la fórmula de la Coca-Cola. O sea, es muy transparente, pero nadie te la va a divulgar, y tiene razón en no divulgarla. Entonces, creo que hay que ir viendo ese juego de qué es relevante para ser transparente y qué cosas no son necesarias en ese camino. Hola. Sí, algo cortito relacionado con lo que dijo acá la compañera. Muy relacionado a la falta de concepción holística y al cambio cultural. Tenemos inversores que por ahí son de otra categoría, que son inversores en instituciones y sociedades del Estado. Al cambio cultural, por ahí ese tema está muy relacionado, ¿no es cierto? ¿Está abierta esta herramienta de reporte integrado a instituciones y sociedades del Estado? ¿Podría adaptarse? Totalmente. Si ustedes van hoy al sitio de International Council, van a ver que una de las más recientes publicaciones acaba de ser una publicación de International Integrated Reporting Council y un instituto, el SIGFA, que es el Instituto de Contadores Especializados en donde justamente acaban de publicar un documento sobre la aplicabilidad del concepto del reporte integrado al sector público. En rigor, el sector público, que ha venido en casi todos los países regulando al sector privado y poniendo las reglas respecto a la transparencia, es poco proclive a aplicarse a sí mismo a las reglas que imponen. No solo el reporte integrado, vayamos al básico del reporte financiero. Para el doctor del Valle,
¿Usted no interpreta que el reporte integrado es de alguna manera un cambio ético de la manera de hacer negocios? No me animaría a decir que ha sido la intención y es la ejecución. Sí, un cambio respecto a ampliar la visión del que hace los negocios. Creo que, por ejemplo, el reporte de sustentabilidad tiene mucho de eso, mucho apunta a eso. Me parece que son todas cuestiones que ayudan a algo que creo que es un objetivo, una visión importante, loable, de que la ética, digamos, se embeba dentro del proceso. Pero me parece que es un tema que excede al reporte. Puede ayudar al reporte. Sí. Sobre esta y la anterior, digamos, tener en cuenta que el reporte integral es una herramienta que busca abarcar un montón de otras posibilidades donde uno por ahí como comprador decide comprar porque ve la certificación de comercio justo o porque ve, digamos, algún otro tipo de información. Es una información específica sobre la creación de valor del negocio. Eso no es que lo demás no sea importante, es que para las demás cosas quizás tenga que haber otras herramientas. Y no va a sustituir todas las herramientas de evaluación, ni de código de valor corporativo, ni de código de cumplimiento de normativas laborales. Es decir, es una herramienta específica para un público que centralmente es el inversor, no por excluir a los otros, sino que para nosotros también hay otras herramientas, ¿no? Bien, yo lo que quiero comentar es que el reporte integrado de alguna manera es consecuencia de algo. Bien, el reporte integrado es consecuencia de algo. Todos los reportes son consecuencia de algo. De ahí mi pregunta. Por ejemplo, ¿no es una nueva visión de interpretar la maximización de utilidades o no? Es decir, no es una nueva forma de maximizar utilidades en el mediano y largo plazo y no en el corto plazo de manera utilitarista, por ejemplo. Hay una tendencia, digamos, los distintos colapsos financieros que vivimos en el siglo que estamos transitando desde principios del siglo hasta hoy, vimos un cambio también en el comportamiento de los mercados y de los inversores hacia una tendencia a mirar un poquito más allá del quarter como presentaba Fermín más temprano. Entonces hay un cambio cultural que está produciéndose. Decir que el reporte integrado está induciendo a esto, yo creo que es más bien consecuencia de quizás esta tendencia. El reporte integrado está viniendo a responder a la necesidad de nuevas demandas de usuarios de información, no solo financiera, sino no financiera, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Y esto es un desafío para todos aquellos, para las compañías que tienen que presentar información, y es un desafío también para los usuarios para aprender a leerla y decodificarla y ver dónde buscarla. Y también significa de alguna manera un cambio, como lo comentábamos más temprano, cultural respecto de cómo adecuarnos a todo ese cambio, porque la realidad es que hay nuevas demandas de usuarios, nuevas demandas de inversores y la necesidad de adecuarse por parte de emisores, de auditores y de preparadores para poder llegar a cubrir todo ese ciclo. Sin duda hay un cambio, y es un cambio que hay que mirarlo 20 años, en los últimos 20 años. Y el reporte integrado creo que es más bien una respuesta a la necesidad de cambio que un movilizador del cambio, pero sí un viabilizador de este cambio, porque la realidad es que viene a cubrir esa necesidad. Bueno, una pregunta es decir, la posible existencia de una norma del IADBI ayudaría a acelerar el proceso, unificar los formatos, ¿sería necesario para ustedes? No creo, el IADBI forma parte del cambio. No creo que el IADBI se meta a regulación. Ellos dicen que están pensando si el tema de la información no financiera va a formar parte de su actividad. Si leemos el título de las normas, son normas de información financiera. Su campo de accionar parece. Ahora, es posible que el IASBI tenga un voto
proactivo a la discusión de esto, y creo que lo tiene, creo que apoya el concepto de, no creo que me parece que, como hoy se mencionó, la cuestión va a ser los otros reguladores, es decir, fundamentalmente las comisiones de valores y OSCO, cuál es la actitud que va a ir tomando a medida que este proceso avance. El reporte integrado, los impulsores hoy no buscan que los reguladores obliguen, pero a lo mejor los reguladores no. Bueno, si no hay más preguntas, hacemos el cierre cortito. Como les decía, estamos realmente muy contentos. Les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, sobre todo que se hayan quedado. Les agradezco también a todos los integrantes del grupo de trabajo. La verdad, disfrutamos bastante nuestros encuentros y estamos muy contentos de que hemos venido trabajando, se ha plasmado, y esperamos que ustedes también hayan encontrado utilidad. Como verán, hemos venido, como decíamos, a compartir quizás más dudas que respuestas, pero también con el convencimiento de que este es un tema de vanguardia, es un tema en que si nos sentimos interesados, vale la pena que sigamos involucrados. Y seguir involucrado no significa la actitud pasiva de ver qué pasa, sino de tratar también de hacer que pase, ¿cierto? Empezando por casa, creo que podemos hacer mucho para que algo empiece a pasar en casa. Creo que las empresas líderes del país va a ser importante que actitud toman. Y bueno, todos ustedes que seguramente son interesados, nosotros queremos también hacerles un llamado a un mayor involucramiento. Es decir, la universidad ha creado este grupo, esta comisión de estudios sobre reporte integrado, que también está abierta, pero fundamentalmente estamos pensando que debemos dar un paso más y crear un foro argentino de reporte integrado, quizás un foro argentino de reporte corporativo. Tenemos la idea que en los próximos meses alguna iniciativa vamos a tomar en este sentido para hacer nosotros canal, la universidad, facilitador de intercambio entre las compañías, entre las organizaciones de lucro, quizás en algún momento el gobierno. ¿Cómo estamos pensando esto? Ya tenemos que darle un poquito más de forma. Es que por un lado vamos a crear posiblemente un foro virtual como para que la comisión de estudios pueda tener algún intercambio, quieran hacernos conocer su punto de vista, pero además estamos pensando en la posibilidad de crear una serie de comisiones de trabajo, es decir, libremente, bastante eso estructurado, invitar a las empresas, invitarlos a ustedes a que encuentren aquella comisión donde pueden interrelacionarse con los demás. Estamos pensando en una comisión de federación de conocimiento en relación a esto, comisiones que tengan que ver con la interconectividad, es decir, cómo interconectar la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Comisión que se focalice en el tema del cambio cultural, del pensamiento integrado, alguna comisión que tenga que ver con la comunicación y difusión de estas cosas, y posiblemente 2 veces al año esas comisiones que habrán trabajado en forma independiente se reunirían en este foro para hacer un poco la puesta en común de su conclusión. Pensamos que esta puede ser una forma. Brasil ha hecho algo parecido, de alguna manera nosotros estamos